Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 13 de mayo. La lección de hoy se titula Promesas, promesas. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Que a través de nuestras vidas otros puedan verte y puedan abrir su corazón y entregarse a ti. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de llamarte Padre. Gracias por estas lecciones, las cuales nos despiertan, nos sacuden, nos hacen pensar, nos miramos a nosotros mismos para ver cómo estamos y cuánto nos falta. Perdónenos, Señor, pero siga trabajando en nuestro carácter para que podamos reflejar la mansedumbre y la humildad de nuestro ejemplo, de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Promesas, promesas. ¿Qué hizo el pueblo? Como dice allí en Éxodo 19. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 19, cuando Moisés llevó el mensaje de parte de Dios. ¿Qué dijeron? 19:8. Todo el pueblo, ¿cuántos dice? Todos, todo el pueblo respondió a uno, diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Creyó Dios en esa promesa de Israel? ¿Sabía Dios que ese pueblo le iba a fallar tan pronto? Sí, Dios lo sabía. Pero ¿qué hizo el pueblo? Prometió. Todo el pueblo prometió. Pero ¿por qué cayeron tan pronto cuando empezaron a adorar el becerro? Porque ellos no tenían su corazón
dispuesto para Dios. Hablaban con emoción nada más, porque Él los había rescatado de la esclavitud, pero no habían permitido que el Señor, que Cristo Jesús, reinase en sus corazones. A primera vista, como dice la lección, todo parece estar bien, porque ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Oh, va a ser un pueblo bendecido, va a ser un pueblo de sacerdotes, de gente santa. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó, que el pueblo prometió, pero no se entregó a Jesús. Creyó que podía hacerlo con su propia sabiduría, que su propia justicia podía tener valor delante de Dios. Como dice en el libro de Romanos, leamos los siguientes versículos. ¿Qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? En el libro de Romanos, allí encontramos capítulo 9. Romanos 9, 31 y 32. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es necesario? La fe. La confianza que debo de tener en Cristo Jesús. La entrega que debo hacerle de todo a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que hago, lo que vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que, mirando hacia atrás, mirémonos hoy a nosotros. ¿Cuántas promesas le he hecho a Dios? Pregúntese y respóndase usted mismo. ¿Qué ha pasado con todas esas promesas? ¿Será que por emoción nada más hablé? Y cuando la mente ya estaba fría, me busqué muchas excusas para no cumplirla. Allí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, nos dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasó con ese pueblo? Ignorando la justicia de Dios. ¿Y por qué la ignoraban? Porque no escudriñaban las Escrituras con el propósito de ser enseñados por ella. Por eso nos dice allí: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Las cosas hechas sin Dios en el corazón no tienen valor alguno. Hebreos, mire lo que nos dice en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 4. Vamos a ir al libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso va para mí y va para usted. Para nosotros, dice. Por eso debemos de ver las cosas que hago. ¿Por qué las hago? ¿Para quién las hago? ¿Quién me impulsa a hacer eso? Porque el pueblo de Israel, muy religioso, pero al final no conocieron a Jesús. Él a lo suyo vino y los suyos no le conocían. ¿Sucederá eso hoy cuando Él venga por segunda vez? Que somos religiosos, que vamos a la iglesia, que somos guardadores del sábado, pero no conocemos al dueño del sábado. Lamentablemente, dice allí, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Creían ellos entonces que ellos, al obedecer, era el medio de salvarse. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos obedecer? Si no está el Espíritu de Dios fortaleciéndonos. ¿Quién? Nadie. Porque nos dice en el libro de Isaías, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, nos dice, todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. Y nos dice allí en el capítulo 64, versículo 6, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay nada bueno en nosotros. O sea que las cosas que hagamos por nosotros están contaminadas por el pecado. Pero si primeramente tenemos fe en Jesús, como resultado obraremos porque el amor de Cristo nos constriñe, porque amamos a Jesús y eso nos hace que nosotros obremos. Así es de que veamos qué nos dice las notas del espíritu de profecía cuando habla nos dice de promesas. Aunque la ley es santa,
Los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, como dice Romanos 10:3. No querían someterse a la justicia de Dios. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 50. Es sofistería de Satanás la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, como dice Salmo 85:10. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre con la penalidad de la ley transgredida. Cubrió su divinidad con humanidad y de ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, un Salvador y Redentor. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios, a fin de redimir al hombre, muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. La doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador y nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en pecado. Eso está en Fe y Obras, página 29. Cualquiera sea el carácter de vuestro pecado, confesadlo. Si lo habéis cometido únicamente contra Dios, confesadlo sobre Él. Si habéis dañado u ofendido a otro, confesadlo también a ellos. Y la bendición del Señor reposará sobre vosotros. Así es como moriréis al yo, y Cristo se formará en vosotros. Los que reciben el reproche y la corrección como de Dios, y así pueden ver y corregir sus errores, están aprendiendo preciosas lecciones aún de sus errores. Se mantienen con confianza en su propia fuerza, sino en la fortaleza de Dios. Tienen celo, fervor y amor unidos con humildad y regulados por los preceptos de la palabra de Dios. No caminan tan valientes, sino seguros en la senda donde brilla la luz celestial. Eso está en A fin de conocerle, página 238. Así es de que, mis queridos hermanos, el ejemplo que tenemos del Israel de antaño, que prometieron, pero no obedecieron. ¿Cuál fue el resultado? Ahora nosotros prometemos, le hemos prometido a Dios serle fiel, amarle, servirle.
Así es de que, hermanos, cumplamos. Pero no vamos a poder cumplir por nosotros mismos. Tenemos que venir a Cristo, permitir que Él viva en nosotros. Y estando Él en nuestra mente, en nuestro ser, recibiremos poder para poder hacer por fe las cosas que le prometimos. Hágalo así y verá que su vida cambiará. Hagámoslo. Y en aquel día se verán una fe que obró, que mostró obras, porque tenía a Cristo en el corazón. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.